es el primer día laborable del año en casi todas las comunidades españolas. Ya les hemos dicho que en Andalucía, en Murcia, en Aragón, en Castilla y León, en Asturias no, todavía no. Mañana se incorporarán al trabajo. Pero es el segundo día del año y eso significa que algunos de ustedes ya habrán traicionado sus propósitos de año nuevo. Porque es que duran a veces un día, ¿eh? Algunos ya dijeron, no, la dieta, bueno, mejor para mañana. Y mañana será mañana y como decía Lope de Vega, creo que era siempre mañana y nunca mañanamos. Pues eso ocurre con muchos de los propósitos, ¿no? Porque para muchas personas Año Nuevo suele ser sinónimo de nuevas metas, de buenos propósitos, de un sinfín de objetivos que al cabo del tiempo pues tienden a quedar en el olvido. A pesar de lo anterior, resulta curioso comprobar cómo la mayoría hacemos nuestras propias listas, donde se repiten una y otra vez objetivos como ir al gimnasio, apuntarnos a alguna actividad determinada, aprender inglés, andar media hora todos los días. Bueno, buenos propósitos, pero los logros generalmente dejan mucho que desear. Y lo habitual es que al cabo de unos meses, incluso de pocas semanas, incluso de pocas horas, hayamos abandonado esos buenos propósitos y lo hayamos hecho buscando unas excusas que justifiquen nuestro fracaso. Hoy vamos a plantearnos con nuestra psicóloga, con María Jesús Álava Reyes, cómo ser realistas, pragmáticos, cómo ser proactivos para conseguir que nuestras metas se hagan realidad. Querida María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año, Rafa. Y feliz año, feliz 2023 también para ti. Oye, vamos a ver, ¿cómo podemos conseguir que al menos alguna de las metas que nos hemos propuesto para el próximo año o para este año se cumplan? Pues fíjate, vamos a intentar volver un poco locos a nuestros oyentes, pero les diríamos, si de verdad queremos conseguir que se consigan alguna de esas metas, tenemos que empezar no por pensar en las metas, sino por hacer un análisis previo. Es decir, tenemos que coger y decir, oye, ¿cómo ha sido este año pasado? ¿Qué objetivos nos habíamos propuesto? Y al lado poner cuál ha sido la realidad. ¿Qué nos ha sorprendido? ¿Qué nos ha sorprendido el año pasado en positivo y en negativo, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿cómo nos sentimos este año, física y emocionalmente? Y a partir de ahí, entonces, dices, oye, ya puedo empezar a definir mis objetivos, pero tendré que coger primero y cargar el depósito, ¿no? Si vamos a hacer un viaje, sería absurdo hacerlo con el depósito vacío. Entonces dices, ¿no te parece, Rafa, que primero tendríamos que ver cómo ponernos a punto física y emocionalmente? Sin duda. De hecho, ya me parece un propósito en sí mismo, ¿no? Oye, pero la psicología distingue entre personas que son proactivas y otras personas que son reactivas, y esto es determinante, efectivamente, ¿no? Sí, hay dos formas o dos actitudes muy diferentes de afrontar las situaciones, ¿no? Siendo proactivos o reactivos. La persona reactiva es la que va siempre por detrás, la que intenta responder ante los hechos, y eso es un desgaste enorme, y la verdad es que es prácticamente un nulo control de las situaciones. La persona proactiva se adelanta a los acontecimientos, se dirige hacia su actividad, hace lo que sea para conseguirlo, es decir, establece sus propias metas, actúa en función de ellas, y cuando te marcas una meta, se obliga a pensar en las secuencias que tendría que realizar para alcanzarla, ¿no? Y de esta forma, al tener una meta, ejercemos un control sobre nuestra vida y no nos sentimos perdidos en ese aspecto, ¿no? Pero decíamos, una vez que tengamos claro, oye, vamos a ver cómo fijamos las metas, primero sí que podremos pensar y decir, oye, ¿estamos bien? ¿Físicamente estamos preparados para acometer esas metas? ¿Emocionalmente estamos bien? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por las metas o empezamos por hacer esa especie de check-in de decir, oye, ¿me pongo bien físicamente? ¿Me pongo bien emocionalmente? Oye, a ver si me puedes poner un ejemplo práctico de cómo asumir este proceso para la consecución de nuestras metas. Bueno, primero tendríamos que determinar un poquito el campo de actuación, ¿no? Es decir, ¿dónde es en el trabajo, en la relación con mi pareja, con los amigos? Y a partir de ahí tengo que tener muy claro que tengo un objetivo, digamos, como a largo plazo, pero que lo tengo que dividir en objetivos más pequeñitos, que sean manejables, es decir, que dependan de uno mismo, que sean realistas, que estén enunciados en positivo. Y tú dices un ejemplo práctico, ¿no? Pues siempre es muy socorrido el tema del inglés, ¿no? Y dices, oye, quiero mejorar mi nivel de inglés este año, o aprenderlo, o llegar a un nivel de conversación. Dices, ¿qué podría hacer? Primero establezco cuál es el campo de acción. Claramente quiero aprender o mejorar mi inglés. Vale. ¿Es una meta que es manejable? ¿Depende de mí? Sí, estupendo.
¿cuáles serían las submetas? Digo, ¿cuáles son los pasos que voy a dar para intentar conseguirlo? Pues imagínate, le voy a pedir a Pepe, mi compañero de trabajo, que me aconseje una academia. Si es que lo voy a hacer a través de una academia o lo voy a hacer en casa, luego online, como sea. Bueno, a partir de ahí dices, si lo hago en una academia, voy a ir a la academia, me voy a informar de precios, horarios, niveles, voy a decidir la fecha de comienzo, el horario y me voy a matricular. Bien, voy a intentar asistir con regularidad a las clases y sobre todo voy a tener muy claro el primer día que tenga la tentación de dejar de ir, cómo a pesar de todo lo voy a superar, ¿no? Es decir, me voy a plantear una meta que pueda ser realista en función de mi nivel, lo que pueda conseguir en un año y que sea motivante, y esto es fundamental. Fíjate, Rafa, esto es algo que se insiste muy poco, pero no vamos a conseguir un hábito si no conseguimos que nos motive y que nos refuercen. ¿Quieres que te cuente algo que hicieron en los países de Centro Europa? Sí, por favor. Pues mira, tenía muy claro que la gente en general, cada vez estaba como más gruesa a nivel físico, mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, y de repente dijeron, bueno, vamos a sensibilizar a nuestros ciudadanos y vamos a decirles que tienen que caminar más, que tienen que hacer más ejercicio físico, que en las grandes ciudades, por ejemplo, oye, pues en lugar de coger ustedes las escaleras automáticas, cojan las escaleras manuales. Intentaron hacer un ejercicio, digamos, de sensibilización. ¿Cuál fue el resultado en la población? Prácticamente cero. Y a alguien se le ocurrió coger y decir, oye, dicen los psicólogos que esto lo que hay que hacer es que tiene que ser algo novedoso, que le motive a la gente y que se sienta bien haciéndolo. Si le decimos que suba y baje unas escaleras sin más, parece poco complicado, ¿no? Bueno, en las charlas que yo doy cuento cómo ese ejercicio, lo que hicieron en estos países es coger y decir, a ver, una salida de metro, vale, escaleras manuales, escaleras automáticas. En las manuales dijimos, ¿cómo lo hacemos que sea algo agradable? Y se les ocurrió hacer en cada peldaño de la escalera poner lo que sería como una tecla de un piano. De tal forma que cuando tú empezabas a subir las escaleras, tocaba un piano. Claro, la gente primero, oye, le llama muchísimo la atención, le resulta fácil, le resulta agradable, es como un juego para ellos. Se incrementó en un 93%, de lo anterior a lo posterior. Entonces, si queremos aprender inglés, tendremos que hacerlo de tal manera que no sea un sacrificio enorme, como ir al gimnasio o cualquier otra cosa, sino que lo tengamos que unir siempre a algo especialmente agradable, de tal forma que nos resulte reforzante. Un hábito no lo vamos a cambiar nunca si no lo unimos a un hecho que resulte agradable, porque es lo que nos va a hacer repetirlo de forma, la cantidad de veces que sean necesarias, hasta que eso se convierta en algo automático. Es que ese proceso de sugestión, claro, es muy importante, porque además nuestro cerebro está preparado, ¿no?, para buscar excusas, ¿no?, precisamente para dejar nuestras metas, ¿no? A mí eso me parece fascinante, ¿eh?, la forma en que nuestro cerebro nos convence o nos autoconvencemos, ¿no?, de nuestras propias coartadas, ¿no? Somos artistas en eso, es decir, en el momento que tenemos que buscar alguna pequeña excusa por lo que sea y tal, rápidamente lo hacemos de tal manera que nos sintamos bien. Por eso también les diríamos un poquito a nuestros oyentes, oye, al lado de esa meta, de esas sus metas, con las diferentes etapas que se hayan propuesto, tienen que coger y decir, ¿qué hago el día que no lo quiero hacer? El día que piense que es que tengo un problema y que lo tengo que dejar o abandonar y tal. Fíjate, hay un punto que es crucial. En ese día lo primero que tienes que hacer es decir, voy a ir, imagínate, ir a clase de inglés. Voy a ir, sea como sea, voy a ir. Es decir, la mejor opción nunca es abandonar, nunca es dejar de asistir, ¿no? Y un buen método para valorar esa situación es lo que llamamos en psicología el diálogo socrático, ¿no? Es decir, ¿por qué es inevitable que hoy no pueda asistir a mi clase de inglés? A ver, ¿por qué? Si aparentemente parece inevitable, entonces podemos preguntarnos, bueno, oye, ¿y qué otras alternativas hay para que yo no deje de asistir a mi clase? Si finalmente no encontrásemos ninguna alternativa, me preguntaría, ¿qué es lo peor que puede suceder si asisto a mi clase de inglés? Y en estos momentos recordaré que cuando fijé las metas, yo escribí también cómo reaccionar ante los imprevistos y las dificultades. Y las voy a leer precisamente para no escaquearme, para no dejar de ir a clase en ese momento y para volverme a dar, digamos, la fuerza suficiente. Ahí en psicología hay dos técnicas muy eficaces para esto, que es lo que llamamos confrontación de pensamientos o autoinstrucciones. Y fíjate, me vas a permitir una pequeña licencia, Rafa. Cuando empezó la pandemia y la gente andaba en sus casas y muy mal y decían que estaban... Bueno, en mi Twitter yo fijé un primer tuit donde pongo todas estas técnicas
con un enlace para que la gente pueda acceder de forma absolutamente gratuita. Y vienen las 10 técnicas fundamentales, de tal manera que dice, a ver, ¿cómo hago yo para el pensamiento? Bueno, pues lo tienes. ¿Cómo me doy autoinstrucciones? ¿Cómo hago confrontación? ¿Cómo hago ese diálogo socrático? ¿Cómo hago una relajación, una respiración? Es decir, no tenemos que tener excusas porque tenemos a nuestro alcance cómo conseguirlo. Pero también yo le pediría a las personas que nos están escuchando que, por favor, no solamente se fijen objetivos, digamos, de ese tipo materiales, ¿no? Voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés, que se fijen objetivos emocionales. Claro. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Hay alguien con el que me lleve mal? ¿Con el que quiera mejorar mi relación, que es una persona cercana? ¿Qué voy a hacer que no he hecho hasta ahora? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué es lo que voy a intentar establecer un poquito ese puente? ¿Cuáles serían las líneas rojas? Pero por favor, que se pongan también cómo voy a mejorar emocionalmente y como persona en mi vida. Sí. Qué mejor propósito, desde luego. María Jesús Álava Reyes, bueno, aquí estaremos nosotros en 2023, no como propósito, sino como realidad, contándoles estas cosas. Muchas gracias, María Jesús. Un abrazo enorme y que tengamos un sobresaliente a final de curso. Eso es, un abrazo.